Hola amigo, ¿qué tal? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida y seguimos con Doctrina y Convenios. Esta semana nos toca la sección 88, una enorme y grandiosa revelación recibida por medio de José Smith. Recordemos que en la sección 87 fue una revelación, una profecía, una revelación acerca de la guerra, pero esta revelación de la sección 88 no hablaba de la guerra, era todo lo contrario. Hablaba de la paz y la recibió en este lugar. Por breves momentos, estos fueron lugares que eran donde se desarrolló la escuela de los profetas, que vamos a ver cómo nace esta idea. Allí ellos estaban reunidos. Y vamos a buscar información de qué sucedió en ese momento cuando José Smith recibe esta revelación. Esto lo pueden ver en Doctrina y Convenio, Manual del Maestro. Dice, el 27 y 28 de diciembre del año 1832, José Smith y varios sumos sacerdotes se reunieron en una conferencia en la habitación de la planta alta de la tienda de Newell Whitney, en Kirtland, Ohio, según consta en las actas de las conferencias. El primer día, José Smith dijo a los sumos sacerdotes allí reunidos que para recibir revelación y las bendiciones del cielo era necesario que concentráramos nuestra mente en Dios y ejerciéramos la fe, y que fuéramos uno en corazón y voluntad. Por lo tanto, el profeta aconsejó que todos los presentes orásemos separada y vocalmente al Señor a fin de que Él revelara su voluntad concerniente a la edificación de Sión, para el beneficio de los santos y deber de los élderes. Por consiguiente, todos nos inclinamos ante el Señor, después de la cual cada uno se levantó y expresó su sentimiento y su determinación de guardar los mandamientos de Dios. En respuesta a esa súplica, el Señor dio la revelación que actualmente se encuentra en Doctrina y Convenios 88. Posteriormente, José Smith la designó como la hoja de olivo, tomada del árbol del paraíso, el mensaje de paz del Señor a nosotros. Allí se recibió esta hermosa revelación. Vamos a tocar varios versículos. Espero poder tener el tiempo suficiente para hacerlo, pero va a haber muchos versículos que voy a dejar aparte. Y como siempre, le digo, ustedes mismos deben leerlo, escudriñar y sacar y buscar información. Hay mucha información. Nuestros queridos líderes a través del tiempo nos han dejado muchísima información que nos sirven para aclarar muchos de los versículos. Y vamos a ir a, a la sección 88. Em, ¿Por qué el José Smith dice que este es un mensaje de paz del Señor a nosotros? Porque aún continuaban los problemas de Missouri con la gente de Kirtland, Ohio. En Missouri seguían teniendo algunos malos sentimientos, muchos no estaban de acuerdo con la dirección de los líderes de la iglesia y, y habían causado graves problemas y serios problemas para el obispo Edward Patris, que él se encontraba, como decir, entre la espada y la pared. Eh, en realidad tenía muchísimo trabajo y él tenía que tomar
muchas veces tenía que tomar la determinación, él mismo tomar la determinación para hacer ciertas cosas. No es como ahora que uno marca el teléfono y puede comunicarse directamente con los líderes o viajar y hablar. En ese tiempo era muy difícil la comunicación. Creo que eso fue uno de los grandes problemas que había, la comunicación. José Smith le envía esta que le llama la hoja de olivo. Se lo envía a Edward Patrice, a Perth también, se lo envía a él para que puedan leerlo y como un mensaje de paz. En ese momento se recibió en 2 días, como leímos, eh, fue hasta el versículo 126. Todo del 1 al 26, al 126, José Smith reúne y se lo envía a ellos para que puedan leerlo y entre todos poder compartir esta revelación tan hermosa. Em, Vamos a ir directamente al versículo 3. Dice, por tanto, ahora os envío a vosotros, mis amigos. Es muy tierna la forma en que Jesucristo habla con ellos. Mis amigos les llama. Otro consolador, el Santo Espíritu de la promesa, para que permanezca en vuestros corazones. Y este otro consolador es el mismo que prometí a mis discípulos, según se haya escrito en el testimonio de Juan. Muchos de nosotros hemos entendido mal eh, este versículo. Y para esto yo tengo algunas informaciones que algunos de nuestros queridos líderes nos han dejado. Y voy a seguir hasta el versículo 5 y luego vamos a recurrir a lo que nuestros líderes hablan acerca de este otro consolador. ¿Qué es? Voy a leer el 4 y el 5. Dice, este consolador es la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria del reino celestial. Y esta gloria es la de la iglesia del primogénito, sí, de Dios, el más santo de todo, mediante Jesucristo, su Hijo. Tengo aquí algunas informaciones, como ser Larry Christopherson. Él habló muchísimo de esto en una conferencia. Se los recomiendo que ustedes puedan eh, verla en las conferencias pasadas. El Eddie Christopherson habló. Esto fue sacado de La Leona de mayo del 2009. eh, y dice, eh, el Santo Espíritu de la promesa es el Espíritu Santo en su carácter de Santo Espíritu de la promesa. O sea que es el mismo, el Espíritu Santo, pero actúa en esa forma en carácter del Santo Espíritu de las promesas, que confirma la validez y eficacia de tus convenios y sella sobre ti las promesas del reino. O sea, podemos decir que es otro de los dones o talentos que tiene el Espíritu Santo. Actúa como Espíritu de la promesa. Y dice más adelante, la plenitud del Espíritu Santo incluye lo que Jesús describe como la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria del reino celestial, que acabamos de leer los versículos 4 y 5. Esto lo pueden buscar ustedes ahí en la Leona de mayo del 2009. Eh, a veces causa esto una confusión como si fueran dos entidades diferentes, dos personajes diferentes. Pero el de Cristóforo nos aclara muy bien, muy simple también, de que es el Espíritu Santo que solamente actúa en el carácter del Santo Espíritu de la promesa. Y vamos a seguir leyendo los versículos siguientes. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice,
hablando ahí mediante Jesucristo su Hijo, que dejamos en el versículo 5, dice el 6, quien ascendió a lo alto, como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas, y a través de todas las cosas, la luz de la verdad, la cual, verdad, brilla. Esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol y es la luz del sol. Y ahí va aclarando mucho. Y lo vamos a leer, estos versículos, estos últimos versículos, para que nosotros podamos, nuestra mente pueda guiarse y enfocarse un poquito mejor, ¿no? Dice, esta luz, esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol y es la luz del sol, y el poder por la cual fue hecha, como también está en la luna, y es la luz de la luna, y el poder por la cual fue hecha, como también la luz de las estrellas, y el poder por la cual fueron hechas. Eh, la parte interesante en esto, el concepto este, es que habla acerca de que Jesucristo es la luz. Y nosotros conocemos las escrituras. Él es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz en una forma real. Él es la luz de todo esto. Y vamos a ver qué nos habla acerca uno de nuestros queridos líderes también. Nos habla acerca de esto. El elder Scott, él dice, la luz de Cristo es el poder o influencia divino que proceden de Dios por medio de Jesucristo, y es lo que da vida y luz a todas las cosas. Induce a todos los seres racionales de la tierra a discernir la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto, y activa la conciencia. Su influencia se debilita a causa de de la transgresión y la adicción y se restablece mediante un arrepentimiento adecuado. La luz de Cristo no es una persona, sino un poder y una influencia que proviene de Dios y cuando se sigue, guía a las personas y la prepara para recibir la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Recuerda que en los capítulos anteriores hablamos acerca de la luz de Cristo, también conocida como la conciencia o, em, también se la conoce como, eh, bueno, aquí la habla claramente, dice la luz de Cristo o, o la conciencia. Eh, Estas son algunas de las formas en que este poder divino que emana de Jesucristo eh, ilumina todas las creaciones de Dios, las estrellas, el sol, la luna, la tierra misma. Todo está bajo el poder, iluminado en el poder de Jesucristo. Y es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender esto. Jesucristo empieza de esta forma. Recuerden que la pregunta era, ¿cómo pueden ellos preparar o, o edificar la ciudad de Sión? ¿Cuáles son los deberes de los élderes? Esa es la pregunta de ellos. Y Jesucristo comienza con mostrarle a ellos, primeramente, que puedan entender el poder de la luz de Cristo, que abarca y comprende todas las cosas. Él es todas las cosas, Él está en todas partes.
Él subió a lo más alto como nadie, ningún ser humano pudo llegar. Y bajó también, bajó a lugares donde ningún ser humano ha podido llegar. Por eso Él puede comprender todas las cosas, Él puede entender todas las cosas. Y no debemos dudar en esto. Él entiende y comprende todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él está en todas las cosas. Su luz está en todo, aún en la vida nuestra. Ahí el Elder Scott dice, es en la luz que a toda persona de razonamiento la tiene. Desde el momento que nacemos, nosotros tenemos la luz de Cristo que nos ayuda a ver qué es lo que es bueno y qué es malo. Nos ayuda a entender qué es la conciencia misma. Tengo aquí algo que el Elder Bob Parker dijo. eh, Él comentó en la Leona de abril del 2005, hablando de la luz de Cristo, que él dijo que el presidente Harold Billy dijo, esa luz no se apaga nunca por completo, a menos que cometamos el pecado imperdonable. Allí está, para que lo avivemos hasta que sea una llama que refulgirá más aún con comprensión y con conocimiento. Eh, Esta es la luz que abarca todas las creaciones de Dios. Es la luz de Cristo. Y recuerda que nosotros leímos anteriormente el capítulo 84 que habla acerca del sacerdocio, que es la autoridad y el poder de Dios. Y aquí está hablando acerca del poder de Dios. Y para que ellos puedan entenderlo mejor, Él le da una explicación donde esta luz, a dónde llega, todo lo que abarca, todo lo que es. Él da la vida y vivifica a todas las cosas. Vamos a seguir leyendo. Em, Leímos hasta el versículo 9 y en el versículo 10 habla acerca de la tierra y dice, y la tierra también, y el poder de ella, sí, la tierra sobre la cual estáis. En el 11 dice, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento. Si nosotros, no sé si muchos de ustedes han estado en lugares que han sido muy oscuros, o que si es de noche, de pronto hubo un apagón que le conocen como apagones, donde toda la luz se corta, nadie tiene luz, nada, una oscuridad por completo, no podemos ver nada. Y la luz de Cristo da luz a nuestros ojos. Es por eso que nosotros podemos ver, podemos respirar, podemos andar, podemos movernos. Esta es una energía que nos mueve y nos lleva a nosotros a hacer y a buscar siempre lo correcto. Em, y ahí dice que vivifica. ¿Sí? Em, ¿Dónde la leí yo? Acá en el versículo 11, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento. Y estuve buscando en la guía para el estudio de las escrituras. Vivificar es dar vida, resucitar o cambiar a una persona de manera que le es posible estar en la presencia de Dios. Para que nosotros podamos resucitar, o sea que nuestro espíritu y nuestro cuerpo se unen, eh, para que nosotros nos presentemos en el día de juicio frente a Dios, es la única forma. Nuestro cuerpo tiene que ser vivificado para estar en la presencia de Dios. Am, em,
Vamos a leer el versículo 2 y 13. Dice, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Eh, Abarca mucho más de nuestra comprensión. Si nosotros nos ubicamos en la parte cósmica, podemos ver que la luz de Dios y de Jesucristo abarca todos los espacios del universo. A todas partes llega. Todo lo que Dios ha creado llega esta luz. Y dice en el 13, la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Todas las cosas tienen una ley. El que conoce esta ley puede manejar estas cosas. ¿Se acuerda que nuestro presidente Nelson contó la historia que él tenía que operar a una persona y él no sabía cómo? Dios lo iluminó y le hizo saber cómo poder hacerlo. Él fue el que creó la máquina para sostener el corazón todavía latiendo en vida. En ese tiempo decían que nadie puede tocar el corazón porque dejaría de funcionar. Entonces, Dios le ayudó a entender cómo se manejan las leyes del corazón. Y de esta forma, al comprender las leyes, cómo se manejan, él pudo realizar estas operaciones. Y esto es lo mismo con todo, igual que la ley de energía, la ley de la gravedad y todas las leyes que existen. Dios les da por medio de la luz de Cristo que llega a todas las personas este conocimiento. Pueden recibir esta luz para crear música, crear arte, para los físicos, para los doctores. Esta luz de Cristo ilumina a todas las personas y todos llegan a entender las leyes, cómo se manejan y pueden crear todas las cosas. En el versículo 15 dice, y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Esto fue una nueva doctrina que llegó a ellos. En ese tiempo todos decían, como hay muchos todavía que creen en esto, que le llaman alma a los espíritus o a los fantasmas, le llaman que son almas. Y José Smith trajo esta nueva doctrina, que la unión del espíritu y el cuerpo es el alma del hombre. Esto causó mucha información en los miembros nuevos en aquellos tiempos, porque ellos pensaban que el alma era otra palabra conocida al espíritu. Em, y José Smith le aclara bien que para Dios el alma del hombre es la unión del espíritu y del cuerpo. Em, Vamos a seguir leyendo. Em, vamos a, aquí a partir del versículo 17 está hablando de la tierra. ¿Qué va a pasar con la tierra? Y vamos a leer unos versículos nomás, y ustedes lo van a poder leer completo. Eh, el versículo 17 dice, y la redención del alma viene por medio del que vivifica todas las cosas. ¿Qué es lo que vivifica todas las cosas? Es la luz de Cristo, en cuyo seno se ha decretado que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán. ¿Qué van a heredar? La tierra. En Mateo dice, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Jesucristo le estaba diciendo que la tierra iba a pasar por una purificación, una vivificación también. Así como nosotros cuando resucitemos vamos a ser vivificados, la tierra también. Y más adelante lo vamos a leer bien.
Em, en el versículo 18 dice, por tanto es menester que sea santificada. La tierra tiene que ser santificada. ¿Para qué? A fin de estar preparada para la gloria celestial. Así como nosotros también vamos a ser vivificados y vamos a obtener un glario de gloria, la tierra también va a pasar por esto. No sé si se acuerdan, ustedes hablamos de todo, de a dónde llega la expiación de Jesucristo, que no solamente es para los seres humanos, es para todas las creaciones que, que Dios ha creado, tanto en la tierra como fuera de la tierra. Todas las creaciones reciben la bendición de la expiación. Y la tierra y todas las creaciones reciben este grado de gloria. Todos van a ser. Dios no va a dejar que sus creaciones se pierdan. Él va a salvar a todas sus creaciones. Todos van a recibir un grado de gloria. Em, En el versículo 20 dice, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás, porque para este fin fue hecha y creada, y para este fin ellos son santificados. La tierra fue creada para nosotros y para que las personas, por eso tenemos que también cambiar el concepto de que nosotros, todo lo que lleguen a alcanzar el reino celestial van a ir a donde está nuestro Padre Celestial. No va a ser así. La tierra va a ser santificada para que, y se va a convertir, ¿se acuerda que leímos Apocalipsis también? Que la tierra iba a ser convertida en un lugar celestial que va a ser como, la tierra iba a ser como un mar de vidrio, va a ser celestializada. ¿Para qué? Para las personas de esta tierra que alcancen su gloria celestial, ellos van a poseer la tierra en su grado. Em, y quería mostrarle también, eh, para que pudiéramos entender un poquito mejor, la tierra va a ser santificada, va a ser como un mar de vidrio, dice en el Apocalipsis. Eh, Esto es por la purificación en que va a llegar. Y todos nosotros vamos, todos los que han alcanzado el grado de gloria, van a vivir aquí en la tierra. En el versículo 21, y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o un reino celestial. Aquellos que no han podido vivir con las leyes van a tener que ir a vivir a otro reino. Puede ser terrestre o un reino celestial. Em, En el versículo 22 dice, ¿por qué no van a heredar el reino celestial y van a heredar otro reino? El 22 nos dice, porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial, no puede soportar una gloria celestial. Y esto es lógico. El Señor Jesucristo nos trajo la ley celestial. Eh, en la restauración de la Iglesia de Jesucristo, nos aclaró mejor qué son las leyes celestiales. Nuestro profeta últimamente nos dijo que debemos pensar celestial. Em, si nosotros queremos vivir en el reino celestial que va a ser establecido aquí en la tierra, debemos vivir las leyes celestiales para poder vivir aquí. Y esto yo dije que esto es algo razonable, porque si nosotros, nosotros no podemos cumplir con las leyes que Dios ha puesto,
es muy difícil que podamos estar en un lugar donde Dios ha considerado que así tiene que ser, ¿no? Yo tenía algo aquí que quería compartir también con ustedes para que podamos entender viéndolo del punto de vista de la tierra, en la forma en que nosotros estamos viviendo aquí, para que podamos entender un poquito mejor o comparar esta enseñanza de que José Smith nos está diciendo por qué aquellos que no pueden cumplir la ley no pueden estar en esos lugares. Y yo encontré esto para que nosotros pudiéramos entender un poquito mejor que esto sucede actualmente con los habitantes de la tierra. El título es El que no es capaz de obedecer la ley o no puede obedecer la ley, deberá soportar un reino que no es de gloria. Y encontré esto que tal vez podríamos agregar otros más, pero estos son los más conocidos en la tierra. Tenemos gobiernos monárquicos, que, que el gobierno es el gobierno de una persona con limitaciones como la voluntad divina o las leyes, se clasifican en absolutas y constitucionales. Lo conocemos como reyes bajo el poder monárquico. También tenemos en lugar de la tierra conocido como gobiernos democráticos. Los gobiernos de los ciudadanos a través de la elección de autoridades por sufragio, por votos, se clasifican en presidenciales, semipresidenciales y parlamentarias. Eh, el pueblo vota y elige el gobierno que ellos quieren o las leyes que quieren obedecer. Y tenemos el gobierno autocrático, que es el gobierno de una persona o partido sin limitaciones legales. Se clasifican en totalitarismo y autoritarismo, ¿sí? Em, o como lo conocemos, nosotros les llamamos directamente dictadores. Entran en esto de autocráticos. Hay personas que no viviendo en países democráticos, ellos, por más que tienen la libertad de escoger y de buscar, ellos no quieren vivir de esa forma. Ellos a veces añoran o sueñan con gobiernos que tuvieron anteriormente, que son por medio de dictadores o que sea un totalitarismo completo del manejo de las leyes. Muchas de las personas no pueden vivir. Hay otros que prefieren vivir bajo las leyes de los reyes en ese tiempo. No son capaces utilizan los beneficios, están muy contentos y de los beneficios que los gobiernos democráticos dan, pero no quieren vivir las leyes de los países democráticos. Ellos no pueden soportar, no entienden la libertad que se le da. Entonces, muchas veces piensan que viven más, eh, con más seguridad o mejores si el gobierno le da todo a ellos. Un dictador que le dé todo. O que las personas no entienden los democráticos. No entienden los gobiernos de dictadores tampoco. Ellos preferirían vivir bajo leyes monárquicas, que el rey pueda eh, darle las cosas, proveerle las cosas, y hay algunas leyes que sí que ellos pueden participar, o los reyes pueden escoger personas que dan consejos y ayuda de cómo mantener al pueblo un poco más contento. Es la misma forma. Si nosotros no somos capaces de vivir estas leyes, vamos a tener serios problemas. Las personas que se han acostumbrado a vivir bajo la democracia sufren mucho
cuando sube un gobierno autocrático. Ellos sufren muchísimo. O si personas que han vivido en una forma de, también se le puede llamar democrático o republicanos, una forma republicana, sufren mucho cuando viene un gobierno monárquico. Sufren demasiado. Entonces, esto es lo mismo sucede con las leyes de Dios. Si nosotros no nos gusta y no deseamos y no intentamos cumplir con las leyes celestiales, vamos a tener que ir a vivir a otros lugares. El Elder Ox nos habló muy bien acerca de estos reinos que vamos a ir a un lugar que nosotros podamos vivir, que nos sintamos cómodos en obedecer esas leyes, esas normas que hay. Porque si fuéramos a otro lugar, no nos vamos a sentir contentos, no nos vamos a sentir conformes. Dios ha preparado todos estos reinos para que nosotros pudiéramos sentirnos cómodos, no tengamos que sufrir ni lamentarnos. Y esto lo hace nuestro Padre Celestial por amor a nosotros. Él quiere que nosotros estemos en el lugar que nosotros queremos estar, en el lugar que nosotros hemos escogido querer vivir. De la forma que nosotros queremos vivir, ahí vamos a estar. Bien, vamos a seguir leyendo el versículo 25. Dice, y además de cierto os digo que la tierra obedece la ley de un reino celestial, porque cumple la medida de su creación y no traspasa la ley. Aquí hay algo muy interesante, y voy a leerle el 26 también. Dice, y así que será santificada, sí, a pesar de que morirá, será vivificada de nuevo, aguantará el poder que la vivifica, y los justos la heredarán. El 27, porque a pesar de que mueren, también ellos se levantarán cuerpos espirituales. Esta parte es muy interesante porque todas las cosas del reino, excepto nosotros como hijos e hijas de Dios, nosotros mantenemos nuestra, nuestro albedrío. Nosotros somos agentes libres. En cambio, la tierra y todo, ellos pasan por diferentes tipos de ciclos y Dios tiene ciertas leyes y normas para que ellos puedan cumplir de esa forma, van a ir. Pero nosotros a Dios nos ha dado a nosotros nuestra propia elección. Nosotros podemos elegir a qué reino queremos ir. Am, a ver, voy a ver en el... Y como ustedes pudieron ver, muchas veces repite la palabra santificada o vivificado. Em, y todos tenemos que llegar a ser vivificado y santificado. Y esto es lo que le han estado queriendo nuestros queridos profetas y líderes. Nos están siempre tratando de que nosotros podamos santificarnos. Y la forma que Dios ha puesto para que nosotros podamos llegar a santificarnos es por medio de la autoridad y el poder de Dios, que la conocemos como el sacerdocio. Y ha puesto los templos también para que nosotros podamos ir y santificarnos allí. Esto nos ayuda a que nosotros podamos guardar mejor los mandamientos, nos da fuerza para soportar las tentaciones y vencer cualquier otro problema que nosotros tengamos. Em, en el versículo, vamos a leer el versículo 30, dice, y lo que sean vivificado por una porción de la gloria terrestre, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Y también lo que sean vivificado por una porción de la gloria celestial, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Em,
esto es de acuerdo a lo que qué leyes nosotros queremos vivir, qué es lo que nosotros hemos escogido, en qué nos sentimos más cómodos, más confortables con las leyes. Eh, a estos lugares nosotros vamos a ir, de acuerdo a lo que nosotros hemos escogido vivir. En el versículo 32 dice, y los que queden serán vivificados también, sin embargo, volverán otra vez a su propio lugar para gozar de los que están dispuestos a recibir, porque no quisieron gozar de lo que pudieron haber recibido. Dios nos da a nosotros todas las bendiciones, la- los mandamientos, los pasos a seguir para que nosotros podamos tener mayor gozo. Pero esto está de acuerdo a lo que nosotros queremos. Por eso dice dispuesto a recibir. Si nosotros estamos dispuestos a recibir más, Dios nos va a dar más. Si nosotros decimos, no, hasta acá nomás llego, no puedo, no puedo cumplir con la palabra de sabiduría, me gusta mucho el café, me gusta mucho el alcohol, o prefiero fumar, o prefiero la pornografía, o no puedo vivir la ley de los diezmos porque no la entiendo, eh, prefiero no entenderla tampoco. Entonces, va a estar dado de acuerdo a lo que nosotros hemos querido recibir. Por eso nuestros deseos tienen que ser siempre de querer saber más, de entender mejor. Hay muchas cosas que no vamos a entenderla y hay versículos que hablan de por qué el Señor no nos da a entender todas las cosas, ¿no? Una de las cosas que escuché de un maestro, dice el, el hermano Danforth, él hizo un comentario de que si Dios nos diera a entender todas las cosas, si nos diera a entender todo eh, el plan de salvación completo, si nos diera a entender todas las cosas y pudiéramos saber todas las cosas como son y como serán, de esa forma Él estaría interrumpiendo nuestro albedrío. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos es por medio de la fe, porque si sabemos todo y entendemos todo, ya la fe no es necesaria, porque tenemos un conocimiento puro de todas las cosas. Pero esto no nos va a ayudar a nosotros. Por eso cuando habla del trigo y la cizaña, dice, deja que crezcan juntos, porque la cizaña o las dificultades y los problemas que tenemos en la vida nos ayuda a nosotros a fortalecernos, nos ayuda a saber cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde podemos llegar o qué es lo que debemos hacer, cuáles son los recursos que tenemos que tomar. De esta forma nosotros podemos crecer espiritualmente, nos hacemos más fuertes. Por eso muchos se quejan diciendo, ¿por qué no entiendo esto, no entiendo aquello? Hay una razón. Él quiere que nosotros aprendamos a crecer por medio de la fe y que nosotros pongamos interés de qué es lo que queremos aprender. Y Él nos va a dar poco a poco, así como Jesucristo mismo. Él fue poco a poco recibiendo todas las cosas. Am, el, leímos el versículo 32 y el 33 dice, porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? O sea que todas estas cosas que Dios nos está dando, todo este conocimiento, y si nosotros decimos, no, no estoy dispuesto a recibir todo esto, no quiero saber todo esto, me parece locura, no lo entiendo, y se queda con que no lo entiendo, no está buscando sabiduría de a orar y pedirle a Dios que lo ilumine y lo guíe para poder entender estas cosas. Y si dice, eh, si no lo recibe a este don, he aquí, ni se regocija con lo que le he dado,
ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Estas son las personas que no quieren hacer nada, que no entienden y se quedan con que no, esto es locura, esto no es así, yo creo que es de otra forma, no es así. Entonces no siente gozo, no siente felicidad en el Evangelio y no se regocija por lo que se le ofrece, ni tampoco se regocija en la persona que le está dando este conocimiento. Am, Vamos a pasar al versículo, ah, el- bueno, ya leímos esto que acerca del, como el 34 dice, además de ciertos digo que lo que la ley gobierna también preserva. Y esto es muy importante, hermano, que podamos entender. Las leyes, los mandamientos que Dios nos da, es para que nosotros aprendamos a gobernarnos por nosotros mismos. ¿Se acuerda que José me dijo, yo le doy las leyes, ellos se gobiernan por sí mismos? Bueno, es así. Dios nos da a nosotros todas las leyes para que nosotros podamos gobernarnos a nosotros mismos. Y lo que la ley gobierna, dice, también preserva y por ella es perfeccionado y santificado. Al obedecer los mandamientos y guardar los convenios, somos preservados, somos cuidados, el Espíritu Santo nos ayuda, somos bendecidos, somos perfeccionados en conocimiento y en sabiduría, y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos santifica. Em, en el 35, aquello que traspasa una ley no se rige por la ley, antes procura ser una ley a sí mismo. Muchos de nosotros queremos, hacemos leyes por nosotros mismos. Aquellos que, no sé, todos hemos escuchado, si Dios me ama, me va a amar así como soy. Yo voy a seguir haciendo mis cosas, viviendo como el mundo pide, no quiero frenar mis pasiones, no quiero refrenarme de hacer ciertas cosas, porque si Dios ya me ama, me va a amar así, me va a dar, me va a perdonar, me va a ayudar, me va a dar todo para que yo pueda estar con Él. Eso es hacer las leyes uno mismo. Ellos están creando su propia ley, sus propias normas y no es lo que Dios a través de la escritura en la Biblia, en el libro Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio y los profetas y los líderes nos están diciendo constantemente cómo son las cosas, solamente que no la queremos entender, no la queremos comprender. Em, Vamos a pasar al versículo 36. Dice, a todos los reinos se le ha dado una ley. Las creaciones de Dios, todos los reinos de Dios tienen leyes. Y para poder habitar en esos reinos, nosotros necesitamos obedecer esas leyes. En el 37 hay muchos reinos, pues no hay espacio en el cual no haya reino, ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor. Todo, en las creaciones de Dios, si nosotros pudiéramos ver la inmensidad del universo, podemos decir, oh, ahí hay un espacio negro. No, no hay espacio. Todo, eh, eh, todo está ocupado. Dios ha creado todo. No hay un reino sin espacio y no hay un espacio sin un reino. Todo está hecho de la manera que Dios ha querido hacer. Y en el 38 dice, y a cada reino se le ha dado una ley, para que cada ley también haya ciertos límites y condiciones. Todo tiene leyes, todos se manejan y se rigen por leyes. ¿Para qué? Para que estos reinos que tiene esta ley, hay ciertos límites y condiciones. No podemos ir, decir, porque Dios me ama, yo voy a hacer lo que yo quiero, de esa forma voy a ir al reino celestial. No, hay ciertos límites y condiciones. Debemos cumplir con estos límites, estas condiciones. Es como ir en una calle que dice la velocidad es a 55. Y yo digo,
No, yo tengo un auto de carrera, no puedo ir a 55 millas por hora o, o 100 kilómetros por hora. No. Mi auto de carrera es mucho más fuerte, tiene mucha velocidad. No voy a ir a tan poca velocidad. A mí no me van a hacer nada y aumentamos la velocidad. No, hay normas, hay condiciones, hay reglas que se deben cumplir. ¿Qué va a suceder con esta persona que va a doble o triple velocidad de lo que dice un cartel de velocidad en las calles? Si hay un policía, puede pasar a veces de que no existe nadie, pero va a haber un momento que va a haber un policía, lo va a parar y le va a decir, no puedes manejar a esta velocidad. Y si le decimos, no, yo hago lo que yo quiero, nos quitan el auto y perdemos los documentos para poder manejar los autos. ¿Por qué? Porque no queremos respetar las leyes, no queremos respetar las normas y reglas. A veces cuando vamos a otros países hacemos lo mismo. Venimos de un país totalmente diferente y vamos a otro país que tienen otras normas y reglas. Nosotros no queremos obedecer las normas y las reglas de ese país. ¿Y qué hacemos? Queremos cambiar las normas y reglas de ese país para nuestro propio beneficio. Yo a veces he hablado con personas que tienen ciertas leyes muy fuertes en sus países, que si no obedecen pueden ser muertos también. En la calle misma lo pueden matar si no cumplen con ciertas normas o reglas de ese país. Ellos huyen de ese país. Yo creo que ustedes van a saber, no voy a decir los nombres, o de cómo se llama esta religión. Ellos huyen de ese país, van a otros países democráticos y ellos quieren implementar esas leyes tan agresivas, que ellos tuvieron escapando de todas esas leyes porque ellos mismos pueden haber muerto, ¿no?, por no cumplir esas leyes y van a otro país y quieren poner esas leyes. No, debemos aprender a respetar las leyes. Hay personas que no pueden vivir de esa forma. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener que ir a un lugar donde ellos se sientan conformes con sus leyes. En el 39, vamos a leer el 39 y 40, dice, todos los seres que no se sujetan a esas condiciones no son justificados. Si no queremos respetar las condiciones, no vamos a ser justificados en nuestros errores o en nuestros pecados. No va a haber justificación. Eh, ¿Por qué dice? ¿Por qué no vamos a ser justificados? En el 40 dice, porque la inteligencia se allega a la inteligencia. La sabiduría recibe a la sabiduría. La verdad abraza a la verdad. La virtud ama a la virtud. La luz se allega a la luz. La misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. La justicia sigue su curso y reclama lo suyo. El juicio va ante la faz de aquel que se sienta sobre el trono y gobierna y ejecuta todas las cosas. Este es uno de los versículos que muchos de los líderes le dan a las personas cuando le preguntan cómo pueden hacer para encontrar su pareja y casarse y ser felices. Le dan a que puedan leer estos versículos. Y yo no entendía por qué. Y al leerlo bien me di cuenta que tiene ciertas palabras que están relacionadas al matrimonio. Si comenzamos a leer el versículo 40, dice, porque la inteligencia se allega, esa es una palabra, se allega. La otra, la sabiduría, recibe, esa es la otra palabra. La otra, la verdad, abraza, esa es la otra palabra. La virtud ama. O sea que se allega, recibe, abraza y ama. Está relacionado con esto. Y, y le preguntaban cómo pueden hacer para conseguir.
Hay una historia de que un joven se le presentó a David Bernard con una lista y le dijo, esta es la lista que yo quiero de la mujer que va a ser mi esposa. El Ed Bernard lee la lista y le dice, bien, para que puedas encontrar a la mujer que esta lista dice, ¿tú vives todo esto que ha puesto en la lista? Y el joven no pudo responderle. Y él le dijo, eh, si tú vives todas esas normas, todas esas reglas, vas a conseguir a alguien que viva de la misma forma que tú vives. Y esto se la conoce como la ley de atracción. A veces la conocemos la ley de atracción, que es lo positivo y lo negativo. Pero en filosofía se conoce la ley de atracción en que un pensamiento positivo atrae cosas positivas. Si nosotros tenemos pensamiento negativo, atrae lo negativo. Si nosotros vivimos en una forma pura, atraemos lo puro. Si nosotros vivimos en una forma de felicidad y mostramos amor, vamos a atraer a gente que tiene felicidad y amor. Y, y esto es lo mismo, porque aquí le está diciendo que la inteligencia busca la inteligencia, sabiduría, sabiduría, y también esto es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes, de que si los jóvenes están buscando, queriendo guardar los mandamientos, deben buscar amigos que tengan las mismas normas, las mismas reglas y los mismos principios morales. No pueden juntarse con personas que no tienen los mismos principios morales, porque sí o sí van a romper todas estas reglas y normas y principios que ellos tienen. A veces me sorprende ver hombres que buscan una esposa que sea buena, digna y pura, pero van y las buscan a estas mujeres en lugares que no van a encontrar una mujer que sea de esta forma, digna, pura, madre, que pueda ser la madre de los hijos de uno. O al contrario, también la mujer está buscando un hombre que guarde el sacerdocio, que sea amable, respetuoso, amoroso, que ayude, pero van y lo buscan en otras partes, que no, en esos lugares no van a encontrar un hombre de tal calidad. A veces me sorprende la idea esa de personas que están buscando algo puro, algo lindo, pero lo están buscando en lugares donde no hay personas puras y limpias. Y también tal vez piensan que pueden cambiar a la persona. Sí, la persona puede cambiar, pero va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento para que pueda cambiar esa persona. Muchos de los casos se ha dado de que ha sido imposible poder la persona que abandone todas las cosas como era antes. Por eso muchas veces debemos unirnos y buscar de lo que nosotros queremos. Una persona inteligente no va a ir a un lugar, puede ir para enseñar a personas para que sea inteligente, pero no va a ir a un lugar para estar y tener amigos que realmente no sean nada inteligentes. O si, si las personas es virtuosa, tiene que buscar algo que sea virtuoso, que lo ayude a ellos a mejorar a sí mismos. Tenemos que buscar algo siempre, una compañera, un compañero o amigos que nos ayude a progresar, no a caernos más bajo todavía. Bueno, ya hablo mucho de este tema ya. Vamos a pasar al versículo 42. Dice, y además de cierto os digo, Él ha dado una ley a todas las cosas mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones. Todo se rige, todo tiene leyes y todo se rigen. Solamente a nosotros como hijos e hijas nos ha dado el albedrío de poder escoger. Todo lo demás tiene sus leyes, su tiempo, sus estaciones. El 43 dice, y sus cursos son fijos, los cursos de los cielos, de la tierra, que comprenden la tierra y todos los planetas.
Y dice, y se dan luz unos a otros en sus tiempos y estaciones, en sus minutos, en sus horas, sus días, sus semanas, sus meses, sus años. Todo esto son un año para Dios, mas no para el hombre. Bueno, y esto ya nosotros ya lo sabemos, ¿no? Em, en el versículo 46 dice, aquí él nos da una parábola. Em, y dice, ¿a qué compararé estos reinos para que comprendáis? Y aquí viene la parábola, ¿no? Que dice a uno em, en el versículo 51, aquí compararé estos reinos a un hombre que tiene un campo y envió a su siervo a cavar en él. Le dijo el primero, ve, trabaja en el campo, y en la primera hora vendré a ti y verás el gozo de mi semblante. Y así fue hasta el número 12. Em, Llegó hasta el número 12 de esta forma. Em, y en el 61 dice, por consiguiente, compararé a estos reinos y sus habitantes en esta parábola, cada reino en su hora y en su tiempo y en su sazón, de acuerdo con el decreto que Dios ha establecido. Y en el 62 le dice, les dejo, mis amigos, os dejo estas palabras para que la meditéis. Todo esto, esta parábola, el Señor dice que Él va a llegar en su tiempo y en su sazón de acuerdo con lo decretado por Dios. Y esto es para todo. Nosotros no podemos adelantar el tiempo, adelantar lo que Dios ha establecido. Muchas veces nosotros queremos respuestas ya, 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 y si no las recibimos ahora, Dios no me ama, Dios no me escucha. No, hay un tiempo. Dios ha decretado todo, todo lleva su tiempo, todo está establecido de cierta forma. Él sabe por qué no nos hace conocer literalmente lo que estamos preguntando, orando, lo buscando, deseando. No nos hace saber. Él lo va a hacer en su debido tiempo. Va a respondernos. Em, Vamos al versículo 40, estamos leyendo ya el 61. em, Esta parábola en el 63 dice, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros, buscadme diligentemente y me hallaréis, pedid y recibiréis, llamad y se abrirá. Nosotros tenemos que poner la primera intención, los primeros deseos, los cambios tenemos que realizarnos nosotros. Nosotros tenemos que ir a Jesucristo. Nosotros tenemos que ser los primeros que pensemos y deseamos es nosotros tener esta intención de y hacerlo, no solamente con la intención, sino que ser los primeros. Dice él, allegaos a mí. Nosotros tenemos que acercarnos a él. ¿Sí? Si nosotros lo acercamos, el Señor se va a acercar también a nosotros. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Si pedimos, vamos a recibirlo. Si llamamos, se abrirá. Y le dice, cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre, os será dada si es para vuestro bien. No porque pidamos lo que queremos pedir, Dios nos va a dar. Eh, no, si es para nuestro bien, lo va a hacer. Si no, no, no es así, ¿no? No va a hacerlo. Em, el, ver el 68 nuevamente habla, dice, por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios y vendrá los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz y será en su propio tiempo y a su propia manera, de acuerdo con su propia voluntad. Esto lo tenemos que entender, hermano. No porque nosotros estemos orando, ayunando, pidiendo, el Señor nos va a conceder lo que estamos pidiendo, preguntando, lo que sea. Va a ser en su propio tiempo, va a ser a su manera y de acuerdo a su propia voluntad. Esto siempre debemos tenerlo en la mente, dejar que se haga la voluntad de Dios siempre.
Em, y aquí le recuerda algo el Señor, le dice en el 70. Deteneos, deteneos, pare un poco, piensen, mediten, dice, paren en este lugar, no se vayan tan deprisa, esperen, dice, en este lugar y convocad una asamblea solemne de aquellos que son los primeros obreros en este último reino. Le está pidiendo al Señor que convoquen una asamblea solemne. Y más adelante vamos a ver acerca de esto. Y dice en el versículo 73, He aquí yo me encargaré de vuestros rebaños y levantaré élderes y los enviaré a ellos. He aquí apresuraré mi obra en su tiempo. Eh, y tengo aquí algo y quería compartir con ustedes de el Señor siempre no ha hablado de que va a apresurar su obra a su debido tiempo. El presidente Monson, él hizo un comentario en la Leona de junio del 2014. Dice, que yo sepa, el Señor jamás ha indicado que su obra se limita a la vida mortal. Más bien su obra abarca la eternidad. Creo que Él está apresurando su obra en el mundo de los espíritus y además creo que a través de su siervo allí, el Señor está preparando a muchos espíritus para recibir el Evangelio. Nuestra labor es buscar los datos de nuestros antepasados fallecidos y luego ir al templo para efectuar las ordenanzas sagradas que brindarán a quienes se encuentren del otro lado del velo las mismas oportunidades que nosotros tenemos. El presidente Brigham Young dijo que todo buen santo de los últimos días en el mundo de los espíritus está ocupado. ¿Qué están haciendo allá? Están predicando y predicando en todo momento y preparando el camino para que apresuremos nuestra obra de construir templos aquí y en todo lugar. Y esto lo hemos visto, el- la obra está siendo apresurada. El presidente Nelson nos dijo que él ha sentido que el Señor lo está apresurando a él para que esta obra avance más rápidamente. ¿Y de qué forma? Está construyendo templos, templos por todas partes del planeta Tierra. Ya no más en un solo lugar, está en toda parte de la Tierra. Vamos a seguir leyendo. En el 74 dice, yo doy a vosotros que sois los primeros obreros en este último reino, o sea, esta última dispensación, el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis, os preparéis y santifiquéis, sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos, vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpio. Le está llamando a estos obreros en esta última dispensación, nosotros estamos dentro de esta última dispensación. Dice, para que nos reunamos, nos organicemos y nos preparemos y nos santifiquemos. De esta forma nosotros vamos a estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y vamos a pasar al versículo 77. Dice, y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Eh, esto no está diciendo solamente ustedes los líderes van a hacer esto o los maestros van a hacer esto.
a todos, a todos. Y vamos a llegar a un versículo donde nos está hablando a todos, que debemos enseñarnos la doctrina del reino. Y yo pensando en esto dije, oh, qué bueno. Dios me ha ayudado para que yo pueda compartir la doctrina del reino con todos mis hermanos. Y estoy muy agradecido por esta oportunidad que tengo. Y enseñar la doctrina, enseñar qué dice. En el 78, enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará. Tengo aquí a alguien, uno de nuestros líderes, el elder, querido el elder Woodruff, eh, nos habló acerca de esto, de enseñarnos, ¿no? Em, Voy a compartir el de Woodruff. Esto él habló, enseñar a la manera del Salvador. Fue un domingo, 12 de junio del 2022. Dice, pero, hablando de enseñar, pero, ¿cuál es nuestra labor? Enseñar las buenas nuevas de Jesucristo y su evangelio, que se ha restaurado en nuestra época. Y es nuestra labor apoyar y validar nuestras palabras con nuestras obras honestas y sinceras, nuestra vida, cómo vivimos y actuamos. Si alguien responde a lo que enseñamos, queda entre esa persona y Dios, pero podemos ser el puente que la conecte con el Espíritu Santo. Podemos ser la ventana mediante la cual el Espíritu Santo entra en su vida. Nuestras palabras y acciones pueden enseñar la doctrina de Cristo de una manera que ayude a los alumnos a experimentar la intercesión del Espíritu Santo. Como enseñó el entonces elder Dali Knox, el estudio y la razón pueden hallar la verdad, pero solo la revelación puede confirmarla. Es bellísimo lo que dijo el elder Knox. Am, Todos tenemos que estar dispuestos para hacer esto. Y, y aquí en el versículo 81 nos habla a todos. Dice, he aquí, os envié para testificar, o sea que también para enseñar la doctrina del reino y amonestar al pueblo, y conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Este es uno de los versículos conocidos eh, para todos aquellos que salen a predicar el Evangelio, que si ha sido amonestado tiene que salir y amonestar a su prójimo. Eh, pero esto es para todos, no solamente no veamos la palabra amonestar que hemos sido llamados al arrepentimiento, sino que también si nosotros hemos recibido la verdad, podamos compartir la verdad. Si a nosotros nos sacó de que estábamos hundidos en el pecado, nos sacó, tenemos que ayudar a otro a salir del pecado. Y así, todo lo que hemos sido amonestados, debemos amonestar a nuestro prójimo. Y en el versículo 85, ¿para qué? A fin de que sus almas escapen de la ira de Dios. Debemos ir a predicar el Evangelio. ¿Por cuál sentido? ¿Para qué? Para que puedan, en el 85, a fin de que sus almas escapen de la ira de Dios, porque van a venir muchos problemas, muchas dificultades, muchas destrucciones, va a haber mucho dolor, mucha angustia en la tierra, y nosotros podemos ser el medio para que ellos puedan escapar de esto, ¿no? Y después de nuestro testimonio, de, de la prédica del Evangelio, en el 89 dice, porque después de vuestro testimonio viene el testimonio de terremotos. Y o sea que después de que nosotros hemos ayudado a la gente, hemos compartido el Evangelio,
hemos ido a predicar el Evangelio, hemos enseñado, compartido. Después de todo esto, el Señor va a decidir en qué momento va a venir el testimonio de todas las destrucciones que va a suceder en la tierra. Y luego continúa, habla de las trompetas de los ángeles, como ser en el versículo 94. Aquí es la primera trompeta que va a haber. Tenemos lo interesante en esta del versículo 34 al último, dice, al último, el último de las palabras, dice, y él tocará su trompeta larga y fuertemente, y todas las naciones la oirán. Todos van a saber lo que está sucediendo ahí, en ese toque de trompeta. Ustedes lo van a leer bien. Em, Luego tenemos la segunda trompeta, es en el versículo 99. Aquí viene la segunda trompeta. Em, lo interesante es que en el versículo del 97 al 98 va a suceder la primera resurrección. O sea, todos los seres celestiales van a resucitar. En el versículo 99 habla acerca de la otra trompeta, que es donde los seres terrestres, los que pertenecen al reino terrestre, van a resucitar. Del versículo 100 al 101 son los seres celestiales y lo del versículo 102 son los hijos de perdición que van a salir. Estas son las siete trompetas que va a haber. Y en el versículo 106 es lo que nosotros esperamos que esto suceda. Dice, y este es la trompeta número 7. Dice, y entonces serán coronados los ángeles con la gloria con la gloria de la potencia de Él, y los santos serán llenos de gloria de Él, y recibirán su herencia, y serán hechos iguales a Él. ¿Por qué? En el versículo 106 dice, consumado es, el Cordero ha vencido y pisado él solo el lagar. Se acabó todo. Él venció, se va a presentar y todos van a recibir sus herencias. Y esto en el versículo 109 dice, y entonces el segundo ángel de nuevo, otra trompeta, dice, tocará su trompeta y revelará las obras secretas de los hombres y los pensamientos e intenciones de su corazón y las prodigiosas obras de Dios durante el segundo milenio. Esto va a suceder en ese tiempo, en el segundo milenio. En el versículo 110 nos cuenta qué va a suceder con el enemigo de nuestras almas. Y así hasta que el séptimo ángel toque su trompeta, estará de pie sobre la tierra y sobre el mar, y jurará en el nombre del que se sienta sobre el trono, que el tiempo dejará de ser, y Satanás será atado, aquella serpiente antigua que es llamada el diablo, y no será desatado por el espacio de 1000 años. Por 1000 años va a estar atado, ya va a dejar de atacarnos, va a dejar de confundirnos, de distraernos, vamos a poder dedicarnos completamente a la obra del Señor. Va a ser un tiempo de paz y de tranquilidad, de que todo hemos soñado. Luego, dice en el 111, después de estos 1000 años, entonces quedará suelto por una corta temporada. ¿Para qué lo deja el Señor? Para que Él pueda reunir, dice, sus ejércitos, pueda reunir toda la gente que lo sigue a Él, que no quiere seguir a Jesucristo, van a seguirlo a Él, pero Miguel también va a hacer lo mismo. Y en el 113 dice, el diablo reunirá a toda su gente o su ejército, las huestes del infierno, e irá a la batalla contra Miguel y su ejército. Todos los que siguen a Jesucristo van a estar con Miguel. Em, en el 115 da el final de la batalla. ¿Qué va a suceder? O sea que ya sabemos que esta batalla va a existir, pero también sabemos
quién va a ser el ganador, porque Miguel peleará su batalla y vencerá al que ambiciona el trono de aquel que sobre él se sienta, sí, el Cordero. Miguel va a ganar, ¿sí? Y él vencerá. ¿Va a vencer a quién? A Satanás. Y en el versículo 117 dice, por tanto, de cierto os digo, mis amigos, convocad vuestra asamblea. ¿Recuerdan el versículo 70? Que él estaba hablando que debían convocar las asambleas nuevamente, acá le dice, convocad vuestras asambleas solemnes como es mandado. Después que le habla de todo lo que va a suceder, de qué va a suceder en el milenio, qué va a pasar después del milenio, le dice, pero tienen que convocar sus asambleas. Ya le he dicho todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar, todas las cosas que viene, de dónde viene la luz de Cristo, qué es lo que gobierna, qué leyes, cuáles son los reinos. Pero ustedes deben convocar sus asambleas como os he mandado. En el versículo 118 dice, por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente, enseñaos el uno al otro la palabra de sabiduría. Sí, buscad palabra de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Este es otro versículo que conocemos en la iglesia. Se ha hablado muchísimo de esto. Y yo tengo algo del de Bedna. Eh, el de Bedna nos habló. A ver. eh, ¿Dónde lo dejé? Oh, aquí está, el del Bednar. A ver si no me equivoco. No, este no es. No creo que se me haya perdido. A ver, el de Bednar lo voy a buscar en otra aquí está. En otras páginas donde lo tengo. Habla acerca de esto, de enseñar por medio de la fe. Es un hermoso discurso que lo pueden leer por completo. Esto está en la Leona de septiembre de 2007. Dijo, me parece que recalcamos y sabemos mucho más sobre ser un maestro que enseña por el Espíritu que lo que sabemos en cuanto al ser un alumno que aprende por la fe. Obviamente, los principios y procesos de la enseñanza y el aprendizaje son espiritualmente esenciales. Sin embargo, al vislumbrar el futuro y prever el mundo cada vez más confuso y atribulado en el que nos tocará vivir, creo que resultará esencial que que todos aumentemos nuestra capacidad de buscar conocimiento por la fe. En nuestra vida personal, en la familia y en la iglesia, podemos recibir y recibiremos las bendiciones de fortaleza, dirección y protección espiritual a medida que busquemos con fe la obtención y puesta en práctica del conocimiento espiritual. Esto es uno de los errores que cometen muchos hermanos. Yo, gracias a Dios, pude verlo con mucho tiempo antes en mi vida, pero veo que muchos de mis hermanos y hermanas caen en este grave error. Cuando encuentran eh, una doctrina o algunas palabras escritas por profetas anteriores o apóstoles o algún líder de la iglesia.
algún acontecimiento o alguna información que no está de acuerdo a lo que el Señor nos ha hecho saber por medio de las revelaciones y por medio de nuestros libros canónicos. Recuerden que tenemos libros canónicos. O sea que la primera presidencia y el Consejo de los Doce se reúnen y ellos analizan las palabras, los libros, los discursos y ellos deciden cuáles son los que va a ser canonizado. Hay muchos escritos de José Smith que han quedado que no han sido canonizados. Hay muchas cosas de nuestros profetas anteriores, después de José Smith, también no ha sido canonizado. Entonces, si no han sido canonizados, no podemos tomarlos como reglas o normas directas para los miembros de la iglesia, por más que sea un profeta. Pero si no ha sido canonizado, no ha sido puesta en evidencia por la primera presidencia y el Consejo de los Doce, es porque no tenemos que usarlo como doctrina general o doctrina eterna, no la podemos usar. Y esto es un error que caen muchos. No se dan menos de seguir yendo a la iglesia, haciendo las cosas simples de la oración, el ayuno, la lectura de las escrituras diarias, de participar en la iglesia, de hacer servicio, directamente, como ven que hay algo que no está bien, que no está de acuerdo, dejan de hacer estas cosas. ¿Y qué pasa? Esto debilita nuestra fe. Por eso el conocimiento de los libros es muy importante, pero también por medio de la fe. Si nosotros dejamos de hacer las cosas de la fe, es muy difícil que podamos entender lo que es el conocimiento o la sabiduría en sí. Tenemos que seguir haciendo los principios del Evangelio. Tenemos que seguir teniendo fe. ¿En quién? En Jesucristo. Tenemos que verlo a Él como la única fuente de luz que existe. Tenemos que confiar en Él, en Jesucristo. Y seguir leyendo, orando, leyendo las Escrituras, yendo a la iglesia, participando de los sacramentos. Es muy importante, especialmente aquellos que son líderes o maestros, participar de los sacramentos, la reunión sacramental. En la oración de la reunión sacramental dice, para que tengáis el Espíritu consigo. Si no participamos de los sacramentos, si no estamos ahí en la oración y participando de los sacramentos, no vamos a tener el Espíritu con nosotros. Y esto va a debilitar nuestra fe. Tenemos que crecer tanto en conocimiento, también en fe. No podemos hacer una cosa y otra. Tiene que haber un balance entre las dos cosas. De esta forma, el Señor nos va a revelar todas las cosas que necesitamos saber en su debido tiempo, en su debida sazón, de acuerdo a su voluntad. Es muy importante esto, hermano, que lo recordemos. Y bien, vamos a seguir leyendo. Eh, Vamos a ir al 119, dice. Nuevamente le dice que deben organizarse. Organizados, preparar todo lo que fuera necesario, establecer una casa, ¿sí? Una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria y una casa de orden, una casa de Dios. Aquí utiliza la palabra establecer una casa, la utiliza en una forma de que deben construir, ¿sí? En ese tiempo los hermanos cuando leyeron estos versículos, ellos pensaban que estaban hablando de una casa para que puedan leer o estudiar o para el José Smith. No entendían que el Señor le estaba hablando acerca del templo. Eh, y en el 109, vamos a ir al versículo, perdón, al capítulo 109, eh, el versículo 8 y 24, lo anoté acá para no olvidarme. Eh,
Le dice nuevamente, le repite lo mismo, organizaos, preparad todo lo que fuere necesario, estableced una casa. Sí, esta es una forma diferente de establecer. La otra era, lo usó para que pueda construir. Esta es para que la casa que sea una casa de esto, ¿no? Y el versículo 24, y le recuerda que si te pedimos, Padre Santo, que establezcas al pueblo. Aquí está hablando, allá hablaba de la casa, del templo, pero aquí está hablando acerca del pueblo, de nosotros, ¿sí? Que construya en nuestro corazón, que construya en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que, dice, que establezca al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un nombre y una posición en esta tu casa por todas las generaciones y por toda la eternidad. Es muy bella la oración esa, pero para que podamos entenderlo, la forma que utilizaba la palabra eh, establecer. Eh, vamos a leer el 121. En el 121 dice, por consiguiente, acá nos habla a nosotros para que nosotros también podamos establecer en nosotros, en nuestro corazón, dice, de qué forma podemos prepararnos, de qué forma podemos mejorar. Dice, cesad de vuestras conversaciones livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencia, de todo vuestro orgullo y frivolidad, y de todos vuestros hechos malos. Debemos cambiar, hermano, no queda otra, debemos volver como a ser como niños pequeños. Es la única forma que podemos entrar al reino de los cielos. Y en el 23 dice, mirad que os améis los unos a los otros. Esto es muy importante para que seamos uno. Ha llegado el tiempo, hermano, de que nosotros debemos buscar ser uno. Y el elder Woodruff habló de ser uno en una forma tan simple, tan fácil, porque yo pensaba, ser uno va a ser muy difícil ser uno, pero el Elder Udof nos ayuda a entender una manera simple cómo podemos llegar a ser uno. Léanlo el discurso ese. En el versículo 23, bueno, ya dije, amáis los unos a otros, el 24, 124 dice, cesar de ser ociosos, cesar de ser impuro, cesar de criticaros el uno al otro, de buscarnos faltas, errores del uno al otro. Debemos parar esto. Cesar de dormir más de lo necesario. eh, Acostado temprano para que no os fatiguéis. Debemos poner un horario en nuestro tiempo, hermano. Eh, Sé que muchos trabajan y utilizan las noches para poder aprender, leer o recibir información. Debe haber un horario temprano, hermano. Lo que muchos de los doctores, muchos de los que han estudiado el cuerpo humano, dice que a partir de las 11 de la noche, el cuerpo empieza a curarse por sí mismo, empieza a fortalecerse y a sentirse, a curarse, bueno, a curarse por sí mismo, tanto nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces es mejor siempre acostarnos a dormir antes de las 11 de la noche. Es un horario que le pongo. Si van más temprano, mejor todavía, porque dice no, no da una hora, sino acostado temprano, para que podamos descansar. Pero también está comprobado que a partir de las 11 de la noche, el cuerpo empieza a sanarse por sí mismo. Entonces, si estamos durmiendo antes de las 11 de la noche, mucho mejor. Damos la oportunidad que nuestro cuerpo se rejuvenezca, recobre energía, pueda curarse y sanarse por sí mismo. Es una máquina hermosa creada por Dios.
Pero también nos dice, levantaos temprano, para que vuestro cuerpo y vuestras mentes sean vigorizados. No está diciendo aquí, si se levantan temprano, tal vez. O tal, no, por seguro lo está diciendo. Levantado temprano para que vuestro cuerpo y vuestra mente sean vigorizados. Si nosotros queremos que nuestro cuerpo y nuestra mente sean vigorizadas, tengan la energía, la fuerza, la salud para terminar el día, nos está dando la clave perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Em, luego, hasta el versículo 126 es que fue que recibió esta revelación de estos 2 días y el 3 de enero recibió, el 3 de enero del año 1833 recibió los demás versículos que son del versículo 127 hasta el 141. Y acá les recuerda acerca de la escuela de los profetas. Aquí le habla esto de la escuela de los profetas. Tenían que tener un lugar donde pueden reunirse, hablar, instruirse y recibir todas las informaciones que necesitan. En el versículo 130, y al entrar en la casa, o sea, en esta escuela de los profetas, al entrar a la casa, porque ha de ser, habla del maestro, que al entrar a la casa, porque ha de ser primero en entrar a esa aula o esa casa. He aquí, esto es bello para que sirva el de ejemplo. Dios mismo dice que esto es hermoso, que el maestro esté primero, esperando que todo venga. ¿Para qué? En el 133 habla de que debe recibirlo. Y yo muchas veces digo, ¿cuándo va a llegar el momento que podamos hacer eso, ¿no? Que todos podamos estar en nuestras clases, en nuestros quórums, recibirnos de esta manera tan hermosa. Em, en el versículo 139 dice, y serán recibidos mediante la ordenanza del lavamiento de los pies. Para este fin fue instituida. Eh, Estos últimos versículos lo voy a leer, pero voy a poner una imagen que representa a ese momento de José Smith, porque el presidente de la clase, o sea, el presidente de, de la iglesia, tenía que hacer esto. En el versículo 140 dice, además el presidente o el del presidente de la iglesia administrará la ordenanza del lavamiento de los pies. Qué humildad, qué hombre maravilloso José Smith. Él pudo realizar esto a todos sus apóstoles. Él le lavó los pies. Es una ordenanza como Jesucristo le lavó los pies a un Jesucristo, un Dios maravilloso. Gracias a Jesucristo nosotros tenemos todas las cosas que tenemos. Gracias a Él. Y termina con, se comenzará con oración y después de participar del pan y del vino, ha de ceñirse según el modelo dado en el capítulo 13 del testimonio de Juan concerniente a mí. Amén. Hermanos, esto es todo lo que yo tengo para ustedes. Lo único que me queda decir es que lean esta sección 88. Es maravillosa. Es muy difícil de poder entenderla así, una simple vista, salteando versículo por versículo, porque si no estaríamos horas y horas aquí. Pero le aconsejo que puedan hacerlo. Eh, Esto ha sido una hoja de olivo, una hoja de paz, representación para todos nosotros, que nos traiga la paz, a pesar de que el mundo vive en violencia, en guerra, en, en discusiones, en robo, en actos de gran violencia, podemos nosotros tener esta paz, que nosotros tengamos un lugar de refugio, que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, nos fortalezca, nos dé
la paz y la tranquilidad que necesitamos. Si nosotros ponemos nuestra mira en Jesucristo, todas estas cosas que suceden en el mundo va a ser mucho más fácil. Vamos a poder llevar estas cargas que son muy difíciles de llevar. Esto lo dejo con ustedes. Espero que le haya gustado. Denle un like o un me gusta. Compártalo también y para poder llegar a más hermanos. Gracias y nos vemos en la próxima.